Hola, hola con todos. ¡Qué emoción! Y qué lindo que es compartir nuevamente haciendo aquello que más nos gusta, que es tejer. Recuerden que tejer es una terapia muy linda. Mientras estamos ocupadas, nos olvidamos de esos problemas que a todos nos aquejan y estamos haciendo magia. Porque es magia con el ovillito de lana, de hilo, el crochet y nuestras manos. Terminamos haciendo estas prendas tan lindas y luego nos sentimos orgullosísimas de lucirlas y aquellas también que las venden orgullosísimas de llevar un granito de arena a su hogar. Qué lindo que es tejer y qué satisfacción que nos da hacerlo. Aquellas personas que están viendo por primera vez este canal, recuerden suscribirse, también dar ese fuertísimo like y la publicidad mírenla, porque así YouTube luego me compensará por todo este trabajo que estoy realizando. Tienen que ver el tutorial completo, desde el inicio hasta el final, porque ahí yo les voy compartiendo todos aquellos secretitos que a mí me han permitido tejer cada vez muchísimo mejor y yo lo comparto de mil amores. Y yo espero su apoyo a través, recuerden, de la publicidad, no se vayan a olvidar. Y esos lindos comentarios, esas sugerencias, síganmelas enviando. Yo siempre saco un tiempito en medio de tantas cosas que tengo que hacer, me doy ese tiempito para contestar aquellas inquietudes que ustedes tienen. Y ahora ya sin más palabras, manos al tejido, porque vamos a tejer esta linda falda. Vamos, amigos. Para tejer necesitamos 300 gramos. Estoy utilizando una hilaza que tiene un grosor de 2 milímetros. Además, el crochet 2.5, el cual es de aluminio, 2 botones, señaladores, aguja y tijera. En el diagrama les indico cómo vamos a tejer. Iniciaremos montando las cadenas por la parte de la cintura, luego llegaremos a la parte de la cadera y aquí sí vamos a tejer de manera tubular o circular hasta llegar al final. Como referencia, la talla que estoy tejiendo es la L. Utilizo 300 gramos de una hilaza que tiene 2 milímetros de grosor y el crochet 2.5. Empezamos con la cadena de inicio. Vamos a empezar a tejer varias cadenas. Recuerden, las cadenas tienen que tener la medida de nuestro contorno de cintura. Entonces vamos a seguir tejiendo varias cadenas. Una vez que alcanzamos ya el contorno de nuestra cintura, vamos a empezar a tejer varetas. Para ello, tejemos 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomo la lazada y justamente en este agujero engancho, pero giramos para tejer las varetas. Giramos porque se facilita de esta manera. Vamos ubicando de mejor manera cada uno de los agujeritos y vamos enganchando en cada uno de ellos para tejer las varetas. Y así como estas varetas voy a tejer 5 filas. Listas las 5 filas de varetas, continuamos. Procuremos tejer estas filas de varetas de manera apretada. Ahora 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Engancho en el agujero siguiente para tejer otra vareta. En el agujero siguiente otra más. En total tejí 3 varetas. Ahora una cadena, tomo la lazada y me voy a saltar un agujero. Y en el siguiente engancho para tejer una vareta. Ahora, una cadena, tomo la lazada, me salto un agujero. En el siguiente engancho. Esta puntada la vamos a seguir tejiendo hasta tener un total de 15 varetas. Ya llevo 3 y continúo. Están listas ya las 15 varetas. Ahora, una cadena y
la siguiente vareta la engancho en el agujero siguiente, no me salto ninguno. Ahora una cadena, ahora sí me salto un agujero y engancho en el siguiente. Y voy a seguir tejiendo 15 varetas más y luego realizaré este aumento, porque este es un aumento el que estamos realizando y así nuestra falda toma esa amplitud. Así que continúo. Sigo haciendo los respectivos aumentos. Aquí realicé el último aumento y en el borde vamos a tejer las 3 varetas. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Está lista esta fila. Ahora giramos. También vamos a tejer las 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Engancho en el hoyito siguiente para tejer una vareta y en el siguiente otra vareta más. Es decir, tejí 3 varetas también en el borde. Tomo la lazada y en este espacio vamos a tejer una vareta y otra vareta más. En total tejemos 2 varetas. Tomo la lazada en el espacio siguiente. También vamos a tejer las 2 varetas. Está la primera y ahora la segunda. Y así de manera consecutiva en cada uno de los espacios seguimos tejiendo 2 varetas hasta completar toda la fila. La fila ya está hasta el final. Continuamos con la siguiente, tejiendo siempre las tres varetas en el borde. Y voy a repetir la puntada que tejimos en esta parte de aquí, realizando los aumentos respectivos. Una cadena, me salto un agujerito en el siguiente, la vareta. Una cadena, me salto uno y en el siguiente engancho. Y así como tejí en la fila anterior, voy a seguir tejiendo también esta. Recuerden, cada 15 varetas hacemos un aumento. Y luego también voy a tejer otra fila idéntica a esta. Entonces voy a regresar tejiendo las 2 filas. Ya están listas las 2 filas. Ahora vamos a tomar el otro extremo de nuestra cintura y vamos a unir en esta parte de aquí. Tomamos los 2 extremos y voy a enganchar. Y en este momento nos vamos a probar, vamos a verificar que por toda esta parte de aquí pase nuestra cadera. Es muy importante. Yo ya me probé y esta es mi medida. Si tiene alguna de ustedes una mayor medida en su cadera, va a tejer otra fila de varetas con cadenas, realizando los aumentos cada 15 varetas y luego otra fila de varetas. Es muy importante que pase por aquí su cadera. Ahora continuamos contando. Vamos a contar cada una de las varetas que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y así todo el contorno. Terminé de contar y yo tengo 206 varetas o 206 puntos que son estos de aquí. Ustedes también cuenten. Y los abanicos que vamos a tejer son múltiplos de 14. Aquí pueden ver. Aquí hice una lista de los números con los que podemos tejer. Como se fijan, 206 está cercano a 210 porque 14. Por 15 tengo 210. Aquí realicé una tabla de multiplicar del 14. Ustedes adapten a cualquiera de estos números que esté más cercano a su medida. Yo voy a incrementar 4 puntos para llegar a los 210. Ustedes también verifiquen a qué número van a llegar para tener como referencia el número múltiplo de 14. Ahora sí continuamos. Coloqué 4 señales porque yo voy a incrementar 4 puntos. ¿Dónde están las señales? Ustedes también ubiquen la cantidad de puntos que tengan que incrementar. Y ahora vamos a tejer en esta fila las 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta y en cada uno, aquí se me confunde con el color del hilo, pero vamos a ubicar muy bien. En cada uno de los agujeros vamos tejiendo varetas y cuando lleguemos a las señales vamos a tejer los aumentos, es decir, en cada uno de estos agujeros vamos a tejer 2. Entonces así continúo tejiendo toda la fila. Así queda la parte de la cintura luego de tejer la fila de varetas. Estamos tejiendo en este momento ya de manera tubular porque realizamos la unión. Ahora continuamos.
Realizo la unión con el punto deslizado, el final de la fila con el inicio. Justamente aquí enganchamos y así la fila está lista. Ahora continuamos tejiendo. 1, 2, 3 cadenas y vamos a contar. 1, 2, enganchamos en el tercer agujero con un punto enano. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Contamos. 1, 2, 3. En el cuarto engancho con un punto enano. Primero tejí un arquito de 3, ahora uno de 5. Continúo. 1, 2, 3 cadenas. Engancho en el primero, segundo, en el tercer agujero. Seguimos con esta secuencia tejiendo 3 cadenas formando arquitos, enganchando en el primero, segundo, en el tercero con el punto enano. Así de manera igual, enganchando en el tercer agujero, completamos 3 arquitos de 3 cadenas. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y engancho 1. Vamos a observar bien. 1, 2, 3 en el cuarto engancho con el punto enano. Y vamos a seguir con esta secuencia. Primero tejí un arquito de 3 cadenas, luego uno de 5. Ahora 1, 2, 3 arquitos de 3, ahora uno de 5. Me corresponden ahora 3 arquitos de 3 cadenas y luego otro de 5 y así continúo con esta secuencia. Seguí tejiendo. Voy a colocar estas señales en los arquitos de 5 cadenas. Recuerden que entre cada arquito de 5 cadenas tenemos 3 arquitos de 3 cadenas. Pongo las señales para tener mayor claridad y así voy a seguir tejiendo toda la fila. Completo ya la fila. Me falta tejer el último arquito aquí. Entre cada señal tengo 1, 2 arquitos, me falta el tercero. Seguí tejiendo con la misma secuencia los arquitos de 3 cadenas y el arquito de 5. Ahora vamos a tejer el último arquito. Empezamos con una cadena, tomo la lazada y engancho, miren aquí donde empieza el primer arquito, en el mismo agujero para tejer una vareta de 1 y de 2 pasadas. Así el arquito está listo y culminé en la parte central. Ahora continúo. 1, 2, 3 cadenas. Engancho en el arquito siguiente en la parte central con un punto enano. Ahora vamos a quitar la señal donde tenemos el arquito de 5 cadenas. Aquí vamos a trabajar varetas. Tomo la lazada y dentro del arquito vamos a tejer varetas. Vamos a tejer 6. Voy con la número 1, la número 2, la número 3, 4, 5 y 6. Engancho en la parte central del arquito siguiente, paso y engancho con el punto enano. Y ahora 1, 2, 3 cadenas. Engancho nuevamente en la parte central del arquito siguiente. Siempre enganchamos con un punto enano. 1, 2, 3 cadenas. Vuelvo a enganchar en la parte central del arquito siguiente con el punto enano. Ya llegué, miren donde tengo la señal. Vamos a quitarla porque vamos a tejer nuevamente en este arquito las 6 varetas. Voy con la número 1 hasta llegar a la número 6. Engancho en la parte central con el punto enano y continúo con la misma secuencia, tejiendo las 3 cadenas, enganchando en la parte que me corresponde con el punto enano. Quiero que se fijen que estos son unos abanicos muy grandes. Entre abanico y abanico tengo ahora un arquito y otro arquito, es decir, 2 arquitos. Voy a seguir tejiendo con esta secuencia toda la fila. Vamos a completar ya la fila. Una recomendación, aquí es justamente donde empezamos la fila. Vamos a ubicar una señal para luego no confundirnos. Este momento yo ya la voy a quitar, pero es muy importante que tengamos en cuenta dónde empezó la fila, que es justamente aquí. Miren, seguimos con los 2 arquitos que separan a cada abanico.
De esta manera nos está quedando nuestro tejido muy hermoso. Ahora vamos a tejer aquí el último arquito para completar la fila. Retomamos nuestro tejido. Luego de las 6 varetas, engancho en esta parte con el punto enano. Y ahora una cadena. Tomo la lazada y justamente aquí donde empezó la fila, engancho para tejer la vareta de una y de 2 pasadas. Así están listos los 2 arquitos y culminé en la parte central. Continúo 1, 2, 3 cadenas. Ahora sí ubicamos la señal para luego no confundirnos. Enganchamos en el arquito siguiente con el punto enano. Volvemos a tomarlo. Está listo. Ahora vamos a tejer varetas en cada uno de los agujeros. Para ello empezamos una cadena, tomo la lazada, engancho en el primer agujero para tejer una vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Vamos a tejer una puntada muy linda este momento. Empezamos con una cadena. Tomo la lazada, paso, miren, por debajo de la vareta. Tomo el hilo y paso de esta manera. Nuevamente. Tomo la lazada, paso por debajo de la vareta, tomo el hilo, pasamos. Repito, tomo la lazada, paso por debajo de la vareta, tomo el hilo y así salimos. Ahora vamos a tomar el hilo y vamos a tomar, miren, de esta manera, así el crochet pasa sin ninguna dificultad. Miren cómo nos queda, tomamos el hilo y pasamos. Así queda listo este primer pétalo. Para el siguiente voy a repetir nuevamente. Tomamos la lazada, buscamos el agujero siguiente para tejer la vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Una cadena, tomo la lazada, paso, miren, por debajo de la vareta. Tomo el hilo, paso una vez, tomo la lazada, paso por debajo de la vareta, tomo el hilo. Esta es la segunda vez. Nuevamente, tomo la lazada, paso por debajo de la vareta, tomo el hilo, pasé 3, en total hice 3 veces. Y ahora tomo el hilo, miren la forma en que salimos para que no se vaya a enredar el hilo. Miren, pasamos sin ninguna dificultad. Tomo el hilo y así está listo ya el siguiente pétalo. Vamos a continuar de la misma manera, tomando la lazada, enganchando, tejiendo la vareta de 3 pasadas y tejiendo estos petalitos por 6 veces. Así que continuamos. ¿Verdad que quedan hermosos estos petalitos? Ya voy tejiendo 5. Voy a tejer el último. Tomo la lazada en este último agujero, engancho para tejer la vareta de 3 pasadas, una cadena, tomamos el hilo, pasamos una vez, tomamos el hilo para pasar 2 veces, tomamos el hilo para pasar 3 veces, pasamos 3 veces, tomamos el hilo y ahora sí pasamos todo junto. Cerramos y así está listo. Vamos a enganchar en el arquito siguiente con un punto enano. 1, 2, 3 cadenas. Seguimos, miren, en el arquito siguiente con otro punto enano y ahora vamos a repetir todo lo que tejimos sobre este abanico, estos lindos pétalos, los vamos a repetir aquí. Empezamos con una cadena, tomamos la lazada, en el primer agujero enganchamos para tejer. Y así, de la misma manera que tejí este abanico, voy a seguir tejiendo todos los demás. La puntada nos está quedando preciosa. Ahora vamos a culminar. Recuerda que colocamos la señal. La vamos a quitar para culminar ya la fila. Luego de tejer el último pétalo, engancho en esta parte. Miren, aquí es donde empezamos, con un punto deslizado. Y así la fila está lista. Entre abanico y abanico tenemos un arquito. Aquí está el arquito que separa los abanicos. Ahora con punto deslizado me dirijo a la parte central de este arquito. Empiezo con el primero y ahora paso por esta parte para quedar en la parte central del arquito. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 y
4 cadenas que reemplazan a una vareta doble. Tomo la lazada y me dirijo pasando este primer pétalo a esta parte de aquí. Paso entre pétalo y pétalo, tomo el hilo para tejer una vareta de 1 y de 2 pasadas. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Engancho en esta parte, miren, entre cada pétalo. 1, 2, 3 cadenas. Entre los pétalos paso, engancho con un punto enano. 1, 2, 3 cadenas. Y así continúo tejiendo. Cuando llego, miren, a esta parte donde me quedan solamente 2 petalitos, voy a tejer 1, 2, 3. Tomo la lazada porque voy a enganchar en esta parte para tejer una vareta de 1 y de 2 pasadas. Así como lo tejí, miren, en esta parte de aquí, estoy tejiendo aquí. Tomo la doble lazada y voy a enganchar en la parte central del arquito. Paso tejiendo una vez, 2, 3 y aquí está la cuarta. Nos queda de esta manera. Tomo la lazada. Paso ya al abanico siguiente. Miren, justamente aquí. Para tejer la vareta de 1 y de 2 pasadas. Y voy a repetir lo que tejimos en esta parte de aquí. Continuamos tejiendo. Miren cómo nos queda. 1, 2, las 3 cadenas. Enganchamos entre pétalo y pétalo con un punto enano. 1, 2, 3 y así continúo. De la misma manera que tejí esta parte de aquí, continúo hasta el final. Completamos la fila. Aquí justamente es donde empezamos. Retomamos 1, 2, las 3 cadenas, tomamos la lazada y enganchamos para tejer la vareta de 1 y de 2 pasadas. Esta es la vareta doble, enganchamos en esta parte inicial con un punto deslizado. Así la fila ya está lista. Fíjense cómo nos queda de la misma manera. Ahora con punto deslizado nos vamos, miren, a dirigir sobre estos arquitos hasta llegar a este arquito de aquí. Entonces, tomamos y empezamos sobre cada punto de la fila anterior, sobre cada cadena vamos a tejer estos puntos deslizados. Uno a uno lo vamos tomando hasta llegar a esta parte de aquí. Ya llegué con los puntos deslizados. Nos fijamos muy bien que llegamos. Miren cómo vamos tejiendo. Llegamos a este arquito de aquí. Pasamos y engancho con un punto enano. Este va a ser el inicio ahora de la fila. Colocamos la señal y vamos a tejer 1, 2, las 3 cadenas. Engancho, miren, en este espacio de aquí con el punto enano. En la parte central enganchamos. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y enganchamos en esta parte que nos corresponde con el punto enano. Y ahora 1, 2, las 3 cadenas, enganchamos en el arquito siguiente con el punto enano y continuamos tejiendo 1, 2, las 3 cadenas, enganchamos en el arquito siguiente. Miren muy bien con el punto enano. 1, 2, las 3 cadenas, volvemos a enganchar en esta parte que nos corresponde con el punto enano. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Justamente aquí engancho y así vamos a seguir tejiendo. Aquí tenemos 5 cadenas, aquí 5 cadenas, ¿sí? Un arquito de 3, otro arquito y otro arquito. Tenemos los 3 arquitos de 3 cadenas. Y así de esta manera sigo tejiendo hasta el final. Completamos la fila y ya estamos llegando aquí donde empezamos.
Quiero que se fijen que tenemos 1, 2, los 3 arquitos. Ahora me corresponde el arquito de 5. Es igual a como tejimos esta primera fila. Aquí tenemos el arquito de 5, 1, 2, los 3 arquitos de 3 cadenas y así. Estamos repitiendo ya la puntada de los abanicos. Luego de tejer las 5 cadenas, engancho en esta parte que me corresponde con el punto enano. Y ahora 1, 2, las 3 cadenas, engancho nuevamente en el arquito, miren aquí en la parte central. Vamos a quitar la señal porque aquí es donde empezamos, miren, justamente aquí. Reemplazamos el arquito primero con una cadena, tomo la lazada y engancho para tejer la vareta de una y de 2 pasadas. Fíjense que ya tenemos los 3 arquitos, miren, luego de las 5 cadenas tengo 1, 2, los 3 arquitos y las 5 cadenas. Quedamos en la parte central, así como empezamos a tejer. Ahora, 1, 2, las 3 cadenas, engancho en el arquito siguiente con el punto enano, tomo la lazada y dentro de estas 5 cadenas vamos a tejer las 6 varetas. Como las tejimos, miren, en esta parte de aquí continúo tejiendo porque la puntada ya se repite. Listas, engancho en el arquito siguiente en la parte central. 1, 2, las 3 cadenas, engancho. 1, 2, 3, vuelvo a enganchar. Tomo la lazada y aquí voy a tejer nuevamente las 6 varetas. Están listas las 6 varetas, engancho. Y quiero que se fijen como ahora, entre el inicio de cada abanico tenemos, miren ya, 2 arquitos, de manera idéntica como tejimos anteriormente. Entonces ahora voy a seguir tejiendo de la misma manera hasta completar otro de estos abanicos. Completamos ya la fila con el abanico. Estamos repitiendo, miren, estas filas que tejimos al inicio, las estamos repitiendo este momento. Vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Luego de tejer las 6 varetas, engancho en la parte central del arquito siguiente como el punto enano. Y miren, justamente aquí es donde empecé la fila. Dejo la cadena, tomo la lazada, engancho en este agujero para tejer la vareta de 2 pasadas. Y así la fila está lista. Tengo 2 arquitos entre abanico y abanico. Aquí tengo uno y el otro abanico. Nos corresponde tejer 1, 2, las 3 cadenas, engancho en la parte central con el punto enano. Y ahora vamos a tejer esta puntada. Una cadena, tomo la lazada en el primer agujero, engancho para tejer la vareta y vamos a continuar con los pétalos. De manera idéntica como tejimos estos pétalos, voy a seguir tejiendo hasta completar la fila. La fila de los abanicos prácticamente está completa con los petalitos. Luego del último pétalo, engancho en esta parte. Aquí es donde empezamos la fila y aquí culminamos. Paso con un punto deslizado y ahora con punto deslizado llego a la parte central del arquito. Con un punto deslizado, ahora un punto enano y ahora sí estoy ya en la parte central. La fila está lista. Fíjense que entre abanico y abanico tenemos un arquito, un arquito. Aquí está el arquito. Ahora vamos a seguir tejiendo de la misma manera. La puntada es repetitiva. Fíjense cómo se van formando los abanicos de manera intercalada en la parte central gracias a las puntadas. Voy a iniciar con la siguiente fila. 1, 2, 3, las 4 cadenas. Voy a repetir para que ustedes vean. Engancho que la puntada sigue siendo la misma. Dejo la vareta de 2 pasadas. 1, 2, las 3 cadenas. Engancho en esta parte. Y sigo tejiendo las 3 cadenas. Voy a seguir tejiendo otra fila más de manera idéntica. Ya completé la tercera fila de los abanicos. La puntada nos está quedando muy linda. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está preciosa? Vamos a seguir tejiendo varias filas de los abanicos hasta alcanzar la medida que cada una desea. Vamos a revisar nuestro diagrama. Estamos en esta parte superior. Vamos a seguir tejiendo varias filas de manera tubular hasta llegar al final. Yo voy a seguir tejiendo varias filas hasta alcanzar mi medida, así que ya regreso.
¿Qué les parece todas las filas que he tejido? Les cuento que en total yo tejí 11 filas. Esta es la medida que yo deseo, el largo que yo deseo de mi falda. Ustedes tejan la cantidad adecuada. Si desean una falda más corta, van a tejer menos filas. Y si desean una falda más larga, van a seguir tejiendo la cantidad de filas adecuadas. Ahora vamos a tejer una puntilla sobre esta última fila. Continuamos con la última fila para tejer la puntilla. Estamos ya en la parte central del arquito de la última fila. Tomamos la lazada y en este primer espacio pasamos el crochet para tejer una vareta de una y de dos pasadas. Ahora, una cadena, tomamos la lazada. En este siguiente espacio pasamos el crochet para tejer la vareta también de dos pasadas. Ahora, una cadena, tomamos la lazada y vamos a realizar el pétalo con 3 pasadas. Una vez que está lista, pasamos todo junto. Nuevamente una cadenita. En el espacio siguiente volvemos a pasar. La vareta de 2 pasadas, la cadena, tomamos y pasamos una vez, pasamos 2 y pasamos 3. Como se fijan, los pétalos son iguales. Continúo. Una cadenita y ahora en este mismo espacio vamos a tejer otro pétalo idéntico. Todos los pétalos se los tejen de la misma manera, salvo que aquí estamos tejiendo 2 pétalos en el mismo espacio. Una cadenita. Ahora en este espacio siguiente vamos a tejer el siguiente pétalo. Pasamos 1, 2, pasamos las 3 veces. Está lista, continuamos. La cadena, tomamos la lazada. En el espacio siguiente volvemos a repetir el mismo pétalo con las 3 pasadas para formar el petalito. Ahora, miren aquí como tejimos en este espacio 2 pétalos, aquí luego 1. Aquí vamos a volver a repetir otro pétalo en el mismo espacio. Justamente aquí. La vareta de 2 pasadas, la cadenita, tomamos la lazada y recuerden que pasamos las 3 veces. Estoy con la primera, la segunda y ahora la tercera. Paso todo junto, la cadena. En el espacio siguiente voy a tejer el pétalo que me corresponde. Como se fijan, la puntada la vamos repitiendo. Ahora una cadenita, tomamos la lazada en este último espacio, enganchamos para tejer la vareta de 2 pasadas. Y ahora, miren, ya llegamos donde está el arquito, pasamos por la parte central. Fíjense, tomamos con el crochet el hilo para formar un punto enano. Y ahora repetimos, tomando la lazada, enganchando en este primer espacio para tejer la vareta de una y de 2 pasadas. Una cadena, tomamos la lazada y ahora vamos a repetir lo mismo que tejí en el primer abanico. Ahora en este segundo, en el tercero y en todos los demás vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Quiero que se fijen, vamos a tomar el crochet y acercamos para poder observar. Aquí, miren, tejemos un pétalo, luego 2, 1, 2 y 1. Y con esta secuencia vamos a seguir tejiendo todo el contorno de la falda. Estoy llegando al final. Luego de tejer este petalito, engancho para tejer la vareta de 2 pasadas, recuerden. Y ahora engancho aquí donde empecé, una cadenita y vamos a cortar dejando alrededor de 10 centímetros. Alamos y ahora ensartamos. Lista ya la aguja por la parte del revés. Realizamos un nudito y seguimos ocultando de una manera envolvente. Seguimos pasando. Vamos a llegar a esta parte de aquí donde tenemos
varias varetas. Sigo pasando y aquí se oculta perfectamente el resto de hilo y además nos queda muy seguro. Alamos y con un punto hacia atrás regresamos por donde empezamos. Y ahora sí vamos a cortar. Este es el resultado de nuestra preciosa puntilla. Cada vez que miro la puntada me gusta mucho más, ¿verdad? Que está preciosa. Ahora nos vamos a dirigir a la cintura. Atamos el hilo en esta parte de aquí. Estamos justamente aquí. Esta parte es la de aquí. Atamos el hilo porque vamos a tejer puntos enanos en todo el contorno. Una vez que está atado el hilo, empezamos en el primer agujero. Empezamos con una cadena. Luego en el siguiente agujero vamos a tejer un punto enano. Y así de manera sucesiva en cada uno de los agujeritos vamos a tejer puntos enanos. Y así sigo tejiendo toda la fila. Estoy llegando ya a esta esquina de aquí, a este extremo, luego de seguir tejiendo los puntos enanos. Es un detalle que le queda precioso a nuestra prenda. Cuando hablamos de terminado, estos son los detalles que hacen que nuestra prenda se vea mucho mejor. Ahora en esta parte de aquí, miren, quiero que se fijen de aquí hasta llegar aquí, porque aquí empezamos. Vamos a tejer 1, 2 cadenas y enganchamos en el espacio siguiente con un punto enano. Y nuevamente 1, 2 cadenas, engancho en el espacio siguiente con un punto enano. Y así en cada uno de estos espacios sigo tejiendo. Voy a llegar hasta aquí y luego nuevamente donde empecé. Ya llegué al final. Luego de tejer las 2 cadenas, voy a enganchar aquí donde empezamos una cadenita y ya corté el hilo. Ahora ensartamos. Por la parte de aquí aseguramos. Ahora, vamos a ubicar aquí el primer botón. Ustedes también ubiquen muy bien. Percátense que pase la aguja y que quede muy seguro. Pasamos nuevamente para que quede muy bien, muy sujeto. Algo muy importante. Tenemos que verificar que el botón pase por esta vareta, porque este va a ser el ojal. Mi botón pasa perfectamente. Antes de ubicarlo, ustedes también percátense que el botón pase. Ahora por la parte del revés, vamos a realizar unas puntadas envolventes para llegar al otro lugar donde vamos a ubicar el siguiente botón. Pasamos con puntadas envolventes. Voy a ubicarlo, miren, justamente en esta parte de aquí. Así están listos ya los 2 botones. Procedí a ubicarlos, ya nos queda muy lindo. Ahora vamos a seguir trabajando. Vamos a tejer varias cadenas. Yo voy a tejer alrededor de 1,5 metros porque vamos a pasar por la cintura. Entonces, seguimos tejiendo. Luego de tejer toda la gran cadena, ensarté toda la gran fila de cadenas en esta aguja. Y ahora nos vamos a dirigir a la fila de puntos enanos. Y por aquí introducimos la aguja con mucho cuidado y vamos pasando de 2 en 2, 2 puntos de esta manera. 2 y 2 así. Y luego vamos pasando y vamos alando. Miren cómo pasa perfectamente. Aquí se me enreda un poquito, pero ya está listo. Y así continúo, recuerden, de 2 en 2, en todo el contorno hasta llegar aquí para culminar. Está lista ya toda la gran cadena. Está pasada del inicio al final. El objetivo de ubicar esta gran cadena es para ajustar en nuestra cintura. Hacemos un nudito y luego un lacito y así ajustamos perfectamente. Nos queda muy bien.
Así estamos observando ya todo lo que hemos tejido, la cintura, los abanicos, la parte de la puntilla. Por la parte interna vamos a utilizar una enagua. Nos queda preciosa. Podemos cambiar el tono de la enagua y así también se ve de manera diferente la falda. La falda ya está lista. No se olviden de enviarme una foto porque quiero saber cómo les quedó. Es muy importante que me den un like, un fuerte like, porque así podemos llegar hacia muchas más personas que, al igual que a nosotras, nos encanta tejer. Tejer es mágico. Nuestra mente vuela, imagina y nuestras manos se encargan de tejer todas estas preciosidades. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.